Tenemos en lista a este señor, un delantero centro. Necesito a alguien que le ayude a nuestro 9. A ver, chicos, se ha cerrado la negociación por 110 millones, como pueden ver. Neil Maupay, francés, ahora de 28 años, 3 unidades de crecimiento, 93 de valoración global. Fin de temporada y esto es realmente fantástico, muchachos. Es muy bonito lo que hicimos con este club. Ahí se las boté, chicos. Ahí está Puig, que no se parece ni siquiera un poco y muy seguramente no tendrá su cara escaneada para este FIFA 23. La novela Marc Cucurella termina en Stamford Bridge, muchachos. Como sabemos, unos 65 millones más variables más o menos entran a las arcas del Brighton. Esto me dio una idea que no sé si les resulta interesante, pero a mí sí me llamó muchísimo la atención. Reconstruir al Brighton por 4 temporadas en las que únicamente vamos a poder hacer fichajes, si es que los necesitamos, en base al dinero recibido por el señor Marc Cucurella. Es decir, como si el dueño del club nos dijeran, las directivas más bien nos dijeran, oye, puedes hacer fichajes, pero dependes única y exclusivamente del dinero que logres sacar por Marc Cucurella. No puedes tocar más fondos del club. Y también me han dicho que en 4 temporadas, que es el contrato que hemos firmado en este momento, pues no estamos obligados a ganar ni la Premier ni tampoco ganar la Champions. Únicamente tratar de hacer lo mejor posible, tratar de ubicar el equipo en los mejores puestos de la Premier League y si es posible llevarlo a competiciones europeas. Esto significa que sí o sí vamos a jugar las 4 temporadas, chicos. Así que de eso va este episodio. La primera temporada evidentemente no vamos a tener fichajes porque pues necesitamos es hacer que Marc Cucurella crezca mucho. No sé en qué posición lo vaya a dejar, si de extremo izquierdo o de lateral como viene jugando. La cuestión es que para la temporada 22-23 tiene que estar costando mucho dinero, chicos. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto, vamos a ver la plantilla, pero antes suscríbanse, poderosísimo like, vayan al comentario fijado y déjenme un club para hacer algo similar a esto, y también en las tarjetas pueden encontrar contenido relacionado, contenido similar a esto. Vamos a ver la plantilla un poco más de cerca, chicos, veámosla. La verdad, esta plantilla tiene bastantes jugadores, como dije, unos 46 más o menos, una edad promedio de 22-23 años, y los más importantes de la plantilla, los con más potencial, es este señor Maupay, no sé cómo se pronunciará, y Cucurella, que quiero dejarlo en esta posición a ver si me rinde un poco mejor y de esta manera suba su valor, porque como dije, chicos, en la primera temporada no vamos a tener muy en cuenta lo que suceda con este club. Obviamente lo voy a gestionar bien, tratar de ubicarnos bien en la tabla. Estos señores en la temporada anterior quedaron novenos, si mal no estoy, tenía una buena presentación, y este equipo realmente los cambios son pocos los que tenemos para hacer, porque el portero tiene buen potencial, está joven, chicos, la defensa está medianamente, por ahí algunos cambios podremos hacer, pero tenemos también este Cherpen que lo traje, otro portero con buen potencial, este señor Baluta también, en fin, aquí hay jugadores con buen potencial, así que pues no creo que haya que hacer muchas modificaciones. La cuestión es que en estas 4 temporadas tenemos que dejarlo lo mejor posicionado posible y tratar de dejar un equipo con las arcas medianamente llenas de dinero. Bueno, no sé, espero, eso espero. Lo importante, chicos, no lo olviden, es que Marc Cucurella lo podamos vender para la próxima temporada lo mejor posible. Así que vamos al final de la misma, de esta que sería la 21-22, y ya veremos qué sucede. La verdad, esta temporada fue bastante lamentable, chicos. Lugar número 12, como dije, este equipo creo que terminó la 21-22 en el lugar número 9. Bueno, en fin, fue bastante regular. Pues aunque dije que no íbamos a tener muy en cuenta esto, pero pues bueno, digamos que hay que tenerlo. Voy a echarle una mirada a lo que se consiguió, porque al final del episodio vamos a hacer un resumen, ¿no? Aquí en FA Cup llegamos a la ronda 6. Por la Carabao Cup, chicos, el Brighton se quedó en la ronda 2, muy regular. Una ojeada rápido al crecimiento de estos muchachos que, hombre, estamos creando un equipo que se torna interesante. Y como pueden ver, 5 unidades para el portero, este creció 3, este muchacho en préstamo también creció 2, chicos, ahí está. Brutal la manera en la que están creciendo estos muchachos, 4 unidades para este señor. La verdad es que este equipo tiene muchísimos jugadores, chicos, tiene bastantes. Algunos o la gran mayoría son jóvenes y también con buen potencial. Mire, inclusive en préstamo cómo crecen, muchachos. Eso nos da una buena señal de cara a FIFA 23, digo yo, pues teniendo en cuenta de pronto para un modo carrera este club que lo veo brutal. Este señor está así para prestarlo, este Lanti brutal, 5 unidades de crecimiento con 21 añitos, él es inglés, sí, el inglés, este Baluta, 4 unidades para el rumano. Bizuma, que ya llega para esta temporada, se une al club y tiene una proyección brutal este señor. Ah no, perdón, este ya está con nosotros, hay otro por ahí, Cucurella, a ver, Cucurella ahora mismo, déjenme ver en lo financiero, tiene un valor de 73 millones, creció 5 unidades, es
es sencillamente brutal, tal vez una unidad más que crezca para la siguiente temporada y lo pondremos en venta una vez inicie el mercado de fichajes, ¿no? Ahí está, este Caicedo también, el ecuatoriano creciendo maravilloso, Alzate el colombiano también ahí va poco a poco, este chico también creo que es bastante importante a tener muy en cuenta, este señor se une a la próxima temporada, tal vez le ayude a el argentino McAllister, que está por aquí, también creció 4 unidades, este es el jugador que llega para esta temporada y será nuestro extremo derecho o nuestro medio derecho, tal vez titular, tiene buen potencial. Cadra, ahí como pueden ver, excelente, excelente, ahí chicos, brutal, esta plantilla realmente vuelve, se mantuvo, Ferguson y el delantero centro estrella, un francés que está haciéndolo bastante bien, de hecho no sé si fue el goleador, no señor, fue el segundo, Marco Cucurella hizo 4, veamos en lo financiero, entonces el más costoso, sí señores, Marco Cucurella y veremos qué sucede con él en la próxima temporada. Temporada que, hombre, va a ser clave para nuestro proyecto, muchachos, atentos. El mercado de fichajes se mueve, chicos, y aquí tenemos, bueno, lo que nos interesa por ahora es ver lo que sucede con Marc. Tenemos una oferta por parte del Villarreal por 93.3 millones y otra que rechacé directamente por 87 porque supuse que habían clubes como con más intención, ¿no? Voy a negociar esta y veremos qué sucede. A ver, chicos, se ha cerrado la negociación por 110 millones, como pueden ver, fue lo máximo que, bueno, que pudimos cerrar, veamos qué pasa. Se ha ido a España Marco Cucurella, bueno, en la vida real se quedó en Inglaterra, pero aquí se ha ido por 110 millones, pero chicos, cometí un pequeño error y no me fijé cuánto nos dejaron a nosotros, o sea, cuánto le quedaron al club, ya saben que no van los 110, yo le pongo, no sé, unos 100 millones, pongámosle 100 millones porque cometí el error, borré el correo y ahora mismo no lo tengo en pantalla, el correo se me borró, bueno, lo borré yo mismo, yo borro todos los correos y no pude ver, chicos, digamos que tenemos entonces 100 millones disponibles y digamos que necesitamos reforzar esta posición, quiero reforzar esta también un poquito más de potencia, tal vez refuerce algo por aquí, aunque creo que estamos medianamente bien, creo que no hay mucho que hacer aquí, como pueden ver, y definitivamente traer un mejor lateral izquierdo. Veamos qué hay en el mercado. Entonces tenemos 100 millones, chicos, 100 millones, esta temporada es crucial para nuestros objetivos, para conseguirlos. Tenemos en lista a este señor, un delantero centro, necesito a alguien que le ayude a nuestro 9 de cara al futuro, digamos que este señor está interesante, pero tiene un valor alto, bueno, 22 millones no tanto, Raspadori también está un poco alto, muy buenos delanteros de cara al futuro, muy pretendidos en Europa ahora mismo, pero creo que me voy a inclinar por este señor Benjamin Sesko, 19 años, muy económico, de 3.8 a 5.8 millones, creo que me iría por él. Martial pasó por mi mente, pero al final ya saben que no es muy comprendido en Manchester, pero para esta temporada el nuevo técnico, el señor Ten Hag, parece que lo va a tener en cuenta, entonces creo que lo voy a descartar porque está muy costoso y ya tenemos un 9 interesante. Me gustaría traer a este señor Francisco Trincao, chicos, que no lo comprenden del todo en el Barcelona, pero yo quiero darle una oportunidad, sé que podemos contar con él de cara al futuro porque es joven y no tiene un valor tan alto, creo que lo podríamos traer. Jesse Lingard pasó por mi mente, pero creo que lo voy a descartar porque estamos muy bien con el argentino que tenemos ahora mismo y su recambio. Por otro lado, en la izquierda tenemos dos fichajes interesantes, chicos, podría ser Smith Rowe, que bueno, sí le está yendo bien en él, ahora mismo en el Arsenal, no creo que lo dejen salir tan fácil. Said Maximin es la estrella del Newcastle, pero sería interesantísimo si lo pudiéramos fichar, un valor de 52 millones, podría llegar a ser el fichaje más costoso, ¿no? Por otro lado, un incomprendido que creo no debería haber ido a Estados Unidos, deberíamos tenerlo entre nosotros, es el señor Riqui Puig, así que lo voy a traer para reforzar un poco de cara al futuro, ¿no? Nuestro medio campo. El señor Emiliano Buendía también interesante para la banda derecha, pero está un poco costoso, no sé, Emiliano, 37 millones, 25 años, no sé si sea mejor opción que Trincao de cara al futuro, ya voy a resolverlo. Y esta es otra posición que me tiene un poco indeciso, el señor Brandon Williams de cara al futuro, fantástico, pero el señor Nicolás Tagliafico un poco más, bueno, 25 millones, este señor mucho más económico, pero Nicolás Tagliafico es mucha experiencia y no sé si quizás le ayude esto al Brighton, chicos, ahí voy a tomar la decisión. Y Mingueza también, un
un incomprendido en el Barcelona y considero que es un grandísimo jugador que merece estar en un equipo como el nuestro, chicos. Ya veremos qué traigo o para cuánto nos alcanza. Recuerden que son solo 100 millones. Aquí está lo que compramos. Ahí, como pueden ver, Mingueza, Riqui Puig, el señor Emiliano Buendía. Al final ha sido la decisión tomada para este episodio. Brandon Williams también ha sido una buena decisión. Esperemos que así sea. Trincao. Y al final me quedo con el delantero de moda, el que todos quieren en Europa. Yo le eché mano, chicos. Yo quiero a Benjamin Sesko de cara al futuro. Creo que va a ser el 9 perfecto. Ha llegado al Brighton. Cucurella a la venta, como pueden ver. Ahora vamos a sumar qué fue lo que se gastó realmente. Recuerden que eran 100 millones únicamente lo que teníamos disponible para este proyecto. Tenemos a Mingueza, que aquí hay una cosa curiosa. Es 1.750.000 más Kadra. Kadra tenía un valor, creo que era como de unos 6 millones o 7. Unos 6 millones, creo. Entonces sumémosle 8 millones a Mingueza, que haya salido por 8 millones, ¿no? Otros 8 millones por un poco más por el señor Riqui Puig, serían 16 millones 100. Por aquí tenemos 40 millones más, serían 56.900 más o menos. Estoy haciendo la cuenta así rápido. 56 y 10 millones por aquí también. 66 millones. Gastados trincados fueron 21. 66, 87, 400 más o menos. Y Sesko fueron casi 5. 87, 92 millones 400. O sea, pongámosle 93 millones gastados en fichajes. Así que no rompimos el fair play financiero de este episodio, chicos. Ahora sí veamos qué tal funciona esta plantilla, qué tal funciona este proyecto, gracias a la venta de Marc Cucurella, chicos. Vamos al final de la temporada y veamos qué conseguimos. Bueno, yo creo que no nos fue nada mal, chicos. Al menos ya estamos en competiciones europeas y para un equipo como el Brighton, creo que esto es bastante bueno. Creo que, hombre, la gestión está llevándose a cabo de manera correcta. Bueno, al menos eso pienso, ¿no? ¿Podremos mejorar? Bueno, nos quedan 2 temporadas, es posible que mejoremos un poco. También mejoramos muchísimo por FA Cup, llegamos a semifinales, caímos ante un grande, ante el Manchester United, aunque obviamente en estas estancias solo vamos a encontrar equipos gigantescos, ¿no? Por Carabao Cup las cosas no fueron del todo bien, muchachos. Bueno, ronda 4... Quedamos bien atrasillo, pero bueno, en fin, caímos ante el Newcastle, 5-4 por penaltis. La verdad, no pensé que fuéramos a tener a alguien aquí, pero este señor Maupay, no sé cómo se pronunciará su apellido, o este nombre más bien, nuestro 9 ha convertido 21 goles en 32 partidos, lo cual le da el galardón de el goleador de la Premier League. Realmente fascinante. Bueno, en las asistencias sí tenemos a Bissouma por allá en el lugar número 15. Bissouma. En fin. Las estadísticas que nos encantan, muchachos. Para algunos resultan aburridas, pero realmente sin estadísticas no tendríamos nada, muchachos. A ver, Robert Sánchez, 4 unidades de crecimiento, 6.7 de promedio. Los porteros realmente defendiéndose bastante bien. Este señor con pocos partidos, pero aún así creció un poco. Por aquí tenemos este lateral izquierdo que poco a poco va creciendo y volviéndose en una pieza clave del equipo, ¿no? Williams, 3 unidades de crecimiento, bastante bien, 14 partidillos, creció lo suficiente, creo yo, creo que no le fue tan mal. Jugadores en préstamo ahí, como pueden ver. Este holandés también, 3 unidades de crecimiento, 5.6. Mingueza creció 4 unidades y como era de esperarse, volviéndose importante. Una unidad para este señor, ahí está el reemplazo de Dunk, que podría ser Mingueza para la próxima temporada, ser titular, ¿no? Este Redman también, bueno, no creció mucho, pero ya tiene 31 años. Lamptey también interesante, el lateral derecho, con 6.4 de promedio, 5 unidades de crecimiento. Este Mulder, como lo pueden ver aquí, 3 unidades de crecimiento, también interesante. Este polaco, Jakub Valuta creciendo por allá, Bissouma, wow, es gigantesco, este central o este hombre de contención, brutal, 3 unidades de crecimiento. El japonés también va ahí poco a poco, chicos. Este Trossard, un belga, con 2 unidades de crecimiento. Leandro Trossard, 6.4. Riqui Puig, el incomprendido en el Barça, aquí, y que no, hombre, no debería haberse ido a la MLS sin ofender, ¿no? Pero bueno, aquí sí le estamos dando el uso correcto y está creciendo. Leonard, ahí va poco a poco. Alzate, el colombiano, también a tener muy en cuenta, ahí va creciendo. Caicedo también le está yendo bastante bien en el equipo, en este equipo, ¿cuál? En el Rayo Vallecano, chicos. Wow, este señor creció 6 unidades. ¡Qué loco! ¡Qué locura! Kozlowski. Un poco complicadillo pronunciar esto, chicos. También creciendo. McAllister, el argentino, brutal, sin lugar a dudas. Sima con 4 unidades. Buendía, a ver, la llegada de Buendía, bueno, le está sentando bien, digo yo. 6.6 de promedio, titular indiscutible. Este Sarmiento a tener muy en cuenta, el ecuatoriano. Trincao también le está yendo bastante bien, 4 unidades de crecimiento, 6.8. Y el delantero del futuro, el señor Benjamin Sesko, con 4 unidades de crecimiento. Jugó 19 partidos, hizo 3 goles, interesante.
interesante. Y nuestro jugador estrella, el goleador de la Premier, que debe ser obviamente el goleador del club, ¿no? 7.5, 4 unidades de crecimiento y 7.5 de promedio. Eso es más o menos así la cosa. Sí, señor, es el goleador sin lugar a dudas. De esta forma nos iríamos a la tercera temporada, en la que, bueno, recuerden que estamos en Europa League y podríamos llegar a hacer cosas fantásticas en Europa League. He avanzado directamente al final de la temporada, chicos, y quiero que tengan en cuenta una cosa, algunos cambios que vamos a hacer para esta serie reconstruyendo equipos de cara a FIFA 23. En este episodio quiero que lo tengan en cuenta. En este caso hemos llegado a la Premier League en el cuarto lugar, chicos. Hemos terminado más bien la Premier League en el cuarto lugar, lo que significa que vamos avanzando, avanzamos una casilla con respecto a la temporada anterior. Creo que esto está bien. En lo que a FA Cup se refiere, bueno, llegamos a la ronda 5, no nos fue del todo bien, pero vamos avanzando, chicos. Por Carabao Cup, complicado, chicos, sigue complicada la cosa. Llegamos a la ronda 4, pero hombre, ¿será que no vamos a conseguir nada en estas 4 temporadas? Veamos. A ver, resulta que por Europa League no nos fue del todo bien, la verdad estuvo regular, en tercer lugar, lo cual nos envía a la Conference, en la cual las cosas se tornaron mucho más interesantes y al ver que tenemos una final importantísima, he decidido, chicos, a tener en cuenta para FIFA 23, este va a ser el nuevo formato de reconstruyendo. Vamos a jugar todas las finales. ¿Por qué? Porque considero que todas son buenas, todas hay que prestarles atención. Obviamente solo vamos a subir el resumen, no es que nos vamos a jugar todo el partido y lo vaya a subir todo, no. El resumen como de costumbre, pase lo que pase, jugaremos 4 temporadas, así va a ser en FIFA 23. Entonces he decidido añadir todas las finales porque considero que son importantes. Díganme ustedes en comentarios si esa idea les gusta. Por ahora vamos a este partido y veremos qué sucede, chicos. A ver, aquí podemos ver Estadio Olympic, 22 de mayo de 2024. Ultimate, 4 minutos cubierto. Ahí está nuestra alineación. Vamos a enfrentar este partido de esta manera. Ya pueden ver a Trincao como titular. He tenido algunos problemas, chicos, con jugadores, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Veamos qué pasa en este partido. Vamos al fútbol. Creo que esto ya es necesario empezar este partido. Y como dije, obviamente solo el resumen, chicos. Argentino que nos regala el primer gol, claro que sí. ¡Ay, chicos! Increíble el señor Buendía, que ahora aporta el número 7. No sé si sea un número idóneo para él, pero por su posición, pues me encanta ese número para este señor. Aunque debería ser más bien el izquierdo. En fin, el extremo izquierdo, pero bueno, dejémoslo de esa manera ya. Aquí miren, él mismo creó la jugada. Miren qué bonita triangulación, chicos. Y nos regala el primer gol, chicos. Esta final se torna interesante. De momento la vemos a favor del Brighton. Interesante. Final del primer tiempo, chicos. Partido muy complejo. A ver, posesión, no. Estamos igualiticos en posesión. Y el mejor puntuado, Mingueza, no lo puedo creer. No, el mejor puntuado es Buendía, claro, por el gol que nos regaló y que nos tiene ahora mismo como campeones de esta Conference. Vamos a ver. Buendía, prende la moto. Buendía, no es que sea tan rápido. Buendía, no es que sea tan rápido. Buendía no es tan rápido, pero lo suficiente para asistir aquí a nuestro. ¿Quién es este? McAllister, el argentino, por Dios. Qué bien, qué buena definición. Pero esto ya nos da mucha tranquilidad, chicos, para poder casi asegurar que somos los campeones de la Conference. Esto es bastante bueno, creo yo. Menos eso parece. Interesante, chicos. Muy bien, 2-0. Brighton, campeón. Bueno, en fin. Ojo, fuera de lugar. Fuera de lugar, ¿no? No puede ser. Un regalo del portero, chicos, y significó el gol, pero bueno, ya estamos finalizando, quedan... No, ya está sobre el tiempo, yo creo que ya no hacen más. Esto fue todo. 2-1, aquí creo que estaban fuera de lugar, ¿no? Bueno, en fin, me pareció. Me dio la leve impresión, este señor Nesiri, el ex, es Sevilla, es ex Sevilla, ahora mismo, y ahí está, chicos, sacamos y somos campeones, así de sencillo.
Vamos directamente a ver el resumen, bueno, de esta temporada, a ver quién fue el goleador, porque bueno, esto no es ya muy relevante ver esta celebración. Para finalizar esta temporada, veamos rápidamente las estadísticas. Este señor sencillamente es brutal, ¿no? 5 unidades de crecimiento, 7.1 de promedio, es sencillamente brutal. Goleador sin lugar a dudas, Cima con 4 unidades, 7.3 de promedio, este señor con 4 también unidades, 6.9. Trincao está en el cuarto lugar, 4 unidades de crecimiento, 6.9. Buen día también con 4 unidades. McAllister 6.7 de promedio, 4 unidades de crecimiento. Este Sesco le fue bastante bien, 5 unidades de crecimiento, 6.6. Este Bisouma con 3 unidades de crecimiento, 6.5. Qué pedazos de jugador. Este señor se mantuvo, 6.9 de promedio. Mulder, que tocó enviarlo a préstamo para que no se fuera, 6.7, o más bien no renunciar al club, ¿no? Una unidad de crecimiento. Este March también una unidad, a pesar de sus 29 años, 6.5 de promedio. Este señor 5 unidades, 6.5. Alzate creciendo una unidad en el Chelsea, qué gran equipo para Alzate. Este señor se mantuvo, está en el Leicester. Lamptey también con 6.3 y 3 unidades de crecimiento. Dung 3 unidades de crecimiento. William 4, 6.2, nuevo titular para esa posición, claro que sí. Estos señores en préstamo y creciendo de manera abrupta, como pueden ver ahí. Wow, tenemos hartísimos jugadores en préstamo, chicos, miren esto. Ostigard con 4 unidades de crecimiento. Futuro medio, más bien zaguero central, ¿no?, del equipo, 6.0. Este Sherpen también, ahí va creciendo nuestro portero de cara al futuro. Este señor también creciendo. Otro de nuestros invitados, bueno, Jean Paul, el holandés, es de la plantilla y de cara al futuro va perfecto, creo yo, 6.2. Este señor ahí creciendo poco a poco. Bellman, wow, creció 4 unidades, no lo puedo creer, titular en este momento, 32 años para el holandés, 6.5. Puig jugó 20 partidos, creció 3 unidades, bastante bien Puig, 6.4 de promedio. Mingueza también creció 3 unidades, jugó 50 partidos y ahora es el titular, 6.3. Y el portero con 2 unidades de crecimiento y 6.7 de promedio. La siguiente es la cuarta y última temporada en la que tendremos participación en Champions y podríamos llegar a la final. Bueno, no creo que tengamos equipo suficiente para llegar a la final, pero hombre, si nos ganáramos de pronto la liga, en fin, ya veremos qué sucede. Estamos en el mercado de fichajes de la cuarta temporada, la cuarta y última. Tenemos 22, estamos en la 24, 25, sí, más o menos. Tenemos problemas, chicos. Primero aquí estos jugadores no importan. El problema con este señor es que trato de no venderlo, pero vengo teniendo inconvenientes con él. Se quiere ir, yo no quiero que se vaya, evidentemente, pero no lo podemos obligar a estar aquí. El tema es que si lo vendemos, tendríamos que evidentemente traer un jugador nuevo, ¿no? Un jugador para que sustituya evidentemente la posición de este señor. Tenemos el mismo problema con este señor, pero bueno, no sé, miren, aquí está, pero pues no sé si venderlo, no me interesa mucho. En fin, este señor tiene ahora mismo un valor de 128 millones, entre 125 y 184. Voy a intentar venderlo, pero aquí nos salimos un poco del contexto del video, ¿no? Porque pues si lo vendemos tendríamos que utilizar, bueno, más dinero de del presupuesto, que eran 100 millones. Pero bueno, en fin, el presupuesto que vamos a utilizar lo vamos a utilizar de la venta de este señor. Veamos qué puedo hacer. Muy bien, hemos llegado a un arreglo, 165 millones con el Cholo. Hemos arreglado esto, creo que es una cifra importante. Ahora debemos buscar su reemplazo. Fichajazo, chicos, súper fichaje el que acaba de llegar. Veamos qué pasa, si fue una buena decisión o no. Termina el mercado de fichajes, muchachos, y si de algo me siento orgulloso es que en 3 temporadas tenemos el fichaje más costoso, que es el de el señor Buendía, ¿no? 165 millones al Atlético de Madrid. Aquí lo pueden ver, 165 millones fue el más costoso. Eso nos obligó a cambiar y a buscar un nuevo jugador, y miren lo que nos trajimos, esta joyita por 96 millones 500. Significa que tenemos una ganancia. Club se embolsilló tal vez unos 60 millones vendiendo a Buendía y trayendo a otro grandísimo argentino, que muy probablemente no llegue nunca a este club porque, bueno, está ya en el City, ¿no? En la vida real lo digo, pero pues en este episodio el Brighton está apuntando a ser el mejor de Inglaterra, ¿no? Veamos qué pasa. Fin de temporada y esto es realmente fantástico, muchachos. Es muy bonito lo que hicimos con este club. 79 puntos, nos coronaron como campeones de la Premier League.
un título, bueno, yo creo que el más importante en este momento, ¿no? Bueno, sería la Champions, en la cual no nos fue muy bien, pero de momento creo que la Premier League está fantástico. Nos quedamos sin Carabao Cup, perdón, sin FA Cup, llegamos, el City nos eliminó y bueno, llegamos solo hasta semifinales. Aquí nuevamente el City hizo lo propio y nos eliminó en la tercera ronda de la Carabao. Esto nos dice que no conseguimos ninguna copa. En Champions, a ver, a nivel Champions nos fue muy regular, tercer lugar, esto nos envió directamente a Europa League, en la cual sí tenemos una sorpresa. Si es finalísima y nuevamente contra un equipo inglés, vamos esta vez contra el Tottenham, esto podría ser el segundo título de esta temporada y tal vez el tercero en estas 4 temporadas. Tenemos las estadísticas, tanto nos encantan, muchachos. Este señor definitivamente es el 9 que todos necesitamos y un poco desconocido para muchos, ¿no? Neal Maupay, francés, ahora de 28 años, 3 unidades de crecimiento, 93 de valoración global y 7.5 de promedio, brutal. Tenemos también a McAllister con 2 unidades, 7.1 de promedio, Julián Álvarez 4 grandes unidades, 6.9 de promedio, apenas 13 golecitos, pero bueno, 5, este señor creció bastante. Benjamin Sesko, el 9 del futuro, 6.8 de promedio, Trincao con 3 unidades, 7.0 de promedio. Este señor Wepu con, sin crecimiento, 6.8, Williams 3 unidades, 6.7 de promedio, Lamptey 2 unidades y sí 6.5 en su promedio, muchachos. Este también es un central brutal, o más bien un mediocampista brutal, 6.5 de promedio para esta temporada, una unidad de crecimiento. Sima también 2 unidades de crecimiento, 6.5, el suplente perfecto. Kolowski, que se quiere ir, chicos, Kozlowski, no sé pronunciar muy bien, 4 unidades de crecimiento, 6.7 de promedio. Ahí está Baluta también, creció un poquitín, chicos. Y Ricky Puig, 3 unidades de crecimiento, aquí sí rindió, 6.6 de promedio. Mingueza también, los rechazados del Barça, chicos, 3 unidades de crecimiento y 6.4 de promedio. Este señor se mantuvo, una unidad para Mulder. Alzate creciendo en el Chelsea, buen palomazo el que se dio el colombiano por el Chelsea, o en Stamford Bridge más bien, ¿no? Ahí están los jugadores a préstamos, tiene un futuro magnífico este Brighton, al menos de momento. Este señor 2 unidades, miren, un central brutal. Portero con 2 unidades de crecimiento, 5.8, no tuvo muchos partidos. March 2 unidades, muy bien, March, Ashbaz. Este Mitoma se mantuvo, el japonés, no, sin pena ni gloria. Dunk, muy bien, 6.6. Y por aquí podemos ver que nuestro gran Robert Sánchez, el portero español, es brutal, 2 unidades de crecimiento, 6.9 de promedio. ¿Qué tal si para finalizar estas estadísticas vemos los más costosos? Evidentemente el señor Maupay con 170.5 millones, 154 millones para McAllister, 130 para este señor, por Dios santo, qué valores, 126 millones, 125 para este señor, un poco más, 123 para Julián Álvarez, que llegó por un poco menos de 100 millones, ¿no? Trincao también, jugador de 114 millones, brutal. Sánchez, 92 millones, un portero gigantesco. Sima con 88 y 80.5 para Ricky Puig. William con 71 millones, un poco más. Mingueza 70, 54 para Sesko. Kolowski con 53.5. Mulder con 45.5. Estos señores, miren, este señor vale 39 millones, el ecuatoriano. Caicedo de 23 años, a tener muy en cuenta. 36.6 para, 0.5 más bien para March. El holandés con un valor de 36 millones, 35 para Baluta. Hostigar también con 29.5, 27 para Alzate, un poco más. 22.5. Este Sherpen, nuestro segundo portero, con 8.5, bastante económico. 7.5. El futuro de este club está un poco bajo de costo, ¿no? 4.2, 2.2 para este señor. 1.6. Ahí como pueden ver, chicos, valores bastante bajos. Ya en pantalla aparecerá el valor total de esta plantilla. Una plantilla muy costosa porque ahora mismo voy a seguir avanzando. A ver, los ingresos. Estamos dejando un club muy rico, muchachos. Ingresos de 710 millones, gastos de 185 y un total de 525 millones de ganancias, digámoslo de esa manera. Valor del club 1.590 millones, la proyección era 1.850, creo que bastante bien. A ver, camisetas. En camisetas vendimos 6.4, las más vendidas Maupay, McAllister y Álvarez. Era de esperarse, ¿no? Y el presupuesto, chicos, inicialmente esta campaña la iniciamos con 318, un poco más de 318 millones, y al final entregamos un club con 409 millones y 308 mil euros de, para salarios, ¿no? Impresionante lo que se ha hecho, me parece que ha sido un trabajo estupendo lo que se hizo con este club. Vamos a jugar la final y de esta manera finalizamos el episodio y vemos el resumen de los títulos conseguidos. Todo en orden, todo listo, chicos. Vamos al St. James Park, 28 de mayo de 2025. Árbitro Malin Butaku, creo que ya lo habíamos
hemos tenido por aquí en el canal, no lo recuerdo. Vamos contra el Tottenham, Ultimate 4 minutos, la plantilla que ven ahora mismo, chicos. Maupay adelante, Álvarez, Trincao evidentemente, en el medio McAllister, Bissouma, Puig, voy a darle minutos a Puig en este partido, también Dunk, Mingueza, Lamptey y el señor Williams. Bueno, en la defensa, Sánchez, el portero. ¿Cómo nos enfrenta este poderoso Tottenham que va adelante con Son, Jesús y Goncalves? Interesante, en el medio tienen a Pedri, Phillips, la defensa Reguilón, Rodón, Royal, Konate más bien, Tanganga y Silva en el arco, muchachos. Partidazo que se vive a tope, muchachos. Esta final, bueno, creo que es muy realista. Vamos, bueno, en la casa del Newcastle. Con el Newcastle me gustaría hacer algo, pero no sé si ya hacerlo en FIFA 23 o hacerlo en este FIFA. Bueno, en fin, ya miremos, chicos. Ahí está, fantástico el ambiente. Creo que es una final, como dije, bastante realista. Hombre, el Albiol, bueno, Brighton más bien. Interesante club, muchachos, que no, bueno, creo que al final, en resumidas cuentas, creo que nos fue bastante bien, 4 temporadas, creo que el proyecto fue muy bonito, creo que el proyecto deja mucho que desear para próximos, digamos, que a una plantilla para un buen tiempo, muchachos. Creo yo que una plantilla joven, bastante dinero, un club muy rico en este momento, de los más ricos, pero hombre, yo creo que 3 temporadas más lo podríamos convertir en un club demasiadamente rico. No sé si exista la palabra demasiadamente, pero ahí se las boté, chicos. Ahí está Puig, que no se parece ni siquiera un poco y muy seguramente no tendrá su cara escaneada para este FIFA 23, ¿no? Uy, este señor Lamptey es bastante bajito, pero es muy rápido, chicos, a tener muy en cuenta este Lamptey porque es brutal. Ahí está, chicos, vamos al fútbol. Ya protocolos, actos protocolarios han terminado. Tenemos jugadas hasta el momento una final, esta sería la segunda, la de Conference y la de y esta que es de Europa League. Phillips. Well, far from the ideal pass. Y va una vez más. Se salvan. ¡Ay, qué golazo! Dije yo, por Dios santo. ¡Qué golazo! Creí yo. Miren, la jugada fue hermosa, sin dejarla caer. Y una increíble chalaca. Dije yo, qué golazo, por Dios. Pero no fue así, chicos. No fue así. Uy, buen frentazo. Aquí sí estuvo un golazo, chicos. Aquí sí hubo un golazo. Creo que fue de Riqui Puig. El rechazado del Barcelona. No, mentiras, fue Julián Álvarez, que no sé por qué tiene el 14. No sé por qué tiene ese dorsal. No lo cambié, por Dios. Qué vergüenza con ustedes, muchachos. No puede ser, pero aquí está Juliancho haciendo de las suyas. Un jugador top de Europa. Aquí, mírenlo. En este momento, jugando en el mejor equipo de Inglaterra, tal vez, o uno de los mejores. Pero en este caso, jugando y haciendo un golazo para el Brighton, chicos. Ahí está Juliancho, que, bueno, no tiene su rostro recreado, pero lo tendrá en FIFA 23, muy seguramente. Uy, buena definición, qué buena. Intentándolo Juliancho una vez más. Miremos aquí, wow, qué buena definición, pero el portero realmente estuvo fantástico. Fantástico. Opa, otra vez de cabeza y se salvan. Vaya, si está agresivo este Brighton. Miren esto. Aquí. Muy bueno el frentazo de nuestro 9, que es sencillamente brutal. Posesión, a ver, tenemos posesión, interesante, 54%. ¿Quién es el mejor puntuado del partido? Pues evidentemente Álvarez, 7.8 para McAllister, por ahí también 7.4 para Maupay y Trincao. Los mejores puntuados hasta el momento. Esperemos a ver si de pronto llegara el otro gol, por Dios, si de pronto llegara el otro golecillo para estar tranquilos. Ay, miren qué buena definición, pero está en fuera de lugar. No puede ser, qué gol, por Dios. Qué gol más loco este, chicos. Qué gol tan complejo, pero a su vez loco. Muy loco. Ahí está. ¿Quién definió al final? Maupay. Miren esto aquí. Buen centro de Rabona. Aquí pegan el palo y al rebote, papá. Al rebote. Muy buena la definición inicialmente, pero pegan el palo, chicos, y el rebote es el que le regala el segundo tanto a el Brighton, de la mano del señor, del goleador, básicamente del 9, ¿no? De nuestro increíble 9.
9 tal vez descubierto en este episodio, porque yo no lo tenía en mi radar, chicos. Realmente no lo tenía en el radar. Ahí está, termina. Campeones. Con estos vamos que 3 títulos en lo que fue el episodio. Digamos que con la liga, ¿no? Perfecto, chicos. Veamos el resumen y finalicemos este episodio. Veamos las ligas. Hemos conseguido una liga, nos hemos ido sin FA Cup y sin Carabao Cup, como pueden ver. Conference conseguimos una, la Europa League también conseguimos una, bastante importante estos 2 últimos títulos. Champions, por desgracia, no lo logramos, tal vez en una temporada más lo hubiésemos logrado. Tuvimos el goleador en una ocasión de la Premier League. Llegó ese título a nuestro palmarés gracias a nuestro gran 9, Maupay. Me cuesta pronunciarlo. Eso nos da un total de 3 títulos a nivel club, muchachos. Eso hemos conseguido en estas 4 temporadas. Entregamos el club con un presupuesto final de 409 millones y un valor de club de 1.590 millones, un club bastante costoso. Al final, el club lo dejamos con una media global de 87, muy por encima de lo que es más o menos el City, tal vez en la vida en el juego, pero pues ahora mismo un poco por encima, digámoslo de esa manera, muchachos. Esta es algo nuevo que he agregado para el resumen de estos reconstruyendo, pues para darle un poco más de realismo a la cosa, ¿no? ¿Cómo sacamos este valor? Por si se preguntan de dónde saqué ese 87, pues es muy sencillo, muchachos. Sumamos, como pueden ver, sobre la derecha de la pantalla he dejado cómo termina el club, la media del club y cómo inició. Arriba podemos ver que tiene de delantera 88, medio 88 y 85 de defensa. Inició con 75, 73 y 77. Entonces, si sumamos los 3 valores, 88 más 88 más 85 y luego lo dividimos, ese resultado lo dividimos en 3, nos da 87, que esa sería la valoración global del club. Y en inicio, al hacer la misma suma en 75, 73, 77, nos da un promedio de 75 de media para el club. O sea que de 75 pasamos a 87 de media, un club en 4 temporadas, no lo olviden, chicos. Bien, muy extensa este resumen, pero es que quiero que tengan más o menos el contexto de cómo va a ser en FIFA 23, porque voy a tener en cuenta todas estas cositas. Si creen que debería tener algo más en cuenta a la hora de hacer este resumen, me lo dejan en los comentarios, por favor, chicos. Sin más, me despido. Poderoso like, mil gracias por llegar hasta esta parte y mil gracias por suscribirse, muchachos. Muy atentos porque se viene más contenido y también atentos porque se viene FIFA 23 y vamos con toda, chicos. Adiós.